Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes estas enseñanzas de la palabra de Dios que transforman y bendicen nuestras vidas. Gracias por sintonizarnos, gracias por compartir, gracias por seguirnos en las redes sociales. Es una gran bendición poder estar hablando de estas cosas que nos ayudan a poder confiar cada día más en el Señor. No sé si le ha pasado que alguna vez alguien ha estado orando, alguien ha estado pidiendo. Uno tiene la convicción de que Dios va a hacer las cosas y sin embargo las cosas no han sucedido. Usted ha orado con todo su corazón, usted ha creído que Dios le está escuchando y sin embargo al tiempo, a los minutos, a los días parece que nada sucedió. Hablamos con Dios y estamos esperando en Él, estamos confiando en Él. Sentimos que esta vez sí tenemos la fe que necesitamos para que ocurra un milagro y sin embargo no sucede. Y muchas veces eso puede causar que venga un desánimo espiritual, porque algunas veces tratamos de entenderlo todo. Somos muy sinceros con Dios, pero a veces como que el no ver la respuesta de Dios puede llegar a frustrarnos. Creo que no estoy hablando solo acerca de este tema, creo que a muchos nos ha pasado. Y entonces viene un juego que el enemigo utiliza para sentir, entonces no tengo la fe suficiente. Entonces realmente no soy el cristiano que debo de ser, porque le he pedido a Dios, creo que Dios va a hacer algo, sé que Dios puede, sé que Dios tiene el poder para hacerlo, y sin embargo no lo logro ver que Él obre en mi vida. Y algunas veces nos enfrentamos a situaciones de este tipo que pueden llegar a causarnos mucho estrés. Hay una cosa adicional que algunas veces el enemigo utiliza para tratar de desanimarnos en nuestra constancia con Dios. Y es que vemos a nuestro alrededor amigos o hermanos que estuvieron orando por años y que de repente vimos que la respuesta vino. Ese cónyuge que estaba lejos del Señor regresó a los caminos de Dios. Aquellos que estuvieron orando para que sus hijos volvieran a los caminos del Señor, volvieron, gracias a Dios, se reconciliaron con el Señor. Hay amigos que a lo mejor tenían una enfermedad y sanaron. Y esa sanidad trajo un tremendo testimonio en la vida de la iglesia, de los amigos, de los familiares. Algunas veces vemos que Dios está respondiendo a nuestro alrededor y a nosotros no. Y entonces viene el conflicto. ¿Por qué a todos los demás sí, Señor? Y yo también necesito un milagro. Yo también estoy creyendo, pero ¿por qué a los demás sí y a mí no? Quiero hablar de una historia que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10. Y quiero hablar de qué hacer cuando estamos esperando, confiando en Dios, pero enfrentamos las batallas. ¿Qué hacer cuando vienen esos momentos difíciles? En el capítulo 10 de Daniel, versículo del 1 al 3, la Biblia dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Quiero recordar el contexto de este pasaje. Nabucodonosor había conquistado Babilonia y Judá, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había conquistado Judá allá por el año 597 a.C.
fueron capturados, fueron deportados. Y dentro de ese grupo estaba Daniel, ese grupo de jóvenes brillantes que decidieron no contaminarse. La cita que estamos viendo hoy de aquí de Daniel es casi ya el cumplimiento de los 70 años de deportación. Y ya Daniel es una persona mayor. Daniel ya no es el jovencito. Algunos calculan que para esta etapa Daniel ya tenía entre 85 a 90 años. Ya no era el jovencito, sino que ya tenía mucha experiencia. Y la Biblia nos habla de que Daniel se preocupa por algo sumamente delicado, y es que el pueblo de Israel continuaba pecando contra Dios. El pueblo de Israel seguía alejado del Señor. Y entonces él decide buscar al Señor. Y entra en 3 semanas de ayuno y oración. Él necesitaba que Dios tuviera misericordia del pueblo. Él necesitaba interceder y ponerse en la brecha a favor del pueblo. Lo que quiero decir en este día es que es necesario estar tomados de la mano de Dios cuando enfrentamos este tipo de desafíos y de luchas. Y aquí notamos algo sumamente importante. Dice que Daniel se conmovió profundamente de la situación del pueblo y se acercó a Dios. Y eso le permitió volverse espiritualmente sensible. No es que Dios hable más fuerte cuando estamos cerca de Él, sino que a menudo lo que sucede es que cuando nuestros corazones están calmados en la presencia de Dios, nuestros corazones están más listos para escuchar la voz de Dios. Muchas veces lo que los cristianos hacen cuando enfrentan dificultades es que se alejan de Dios, se enojan, se vuelven a lo mejor distantes de Dios. Y cuando uno se vuelve distante de Dios, no puede percibir la voz de Dios, no puede escuchar uno de la misma manera la voz de Dios. En cambio, se abre una brecha grande para entrar en una vida de pecaminosidad, de sufrimiento, de apatía espiritual. Entre más cerca estamos de Dios, más vamos a poder escuchar la voz de Dios, más aquietado va a estar nuestro corazón. Daniel está muy agobiado, entonces la solución después de tantos años de experiencia era acercarse a Dios. Nunca es un buen negocio alejarnos de Dios. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él. Y los versículos dicen que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, le fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, fíjense, la palabra era verdadera. Y yo creo que todos tenemos convicción que la palabra de Dios es verdadera. Pero el conflicto que estaba viviendo era grande. Pero aquí viene la parte importante de estar en la presencia de Dios. Y dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando usted y yo en los problemas nos acercamos a Dios, vamos a estar capacitados para poder entender espiritualmente las cosas que nos están pasando. No con ojos únicamente humanos, físicos, no con un entendimiento, un razonamiento humano, sino que vamos a comprender la palabra. Se va a revelar Dios a nuestras vidas a través de la palabra. Vamos a tener discernimiento espiritual para poder enfrentar las cosas de manera correcta. Así que si usted está en medio de una gran dificultad, yo quiero animarle a que se acerque a Dios en este día. No se aleje de Él. Fue eso lo que le permitió a Daniel poder tener el discernimiento, poder escuchar la voz de Dios, tener calma en su espíritu, para que Dios revelara a su corazón lo que en el mundo espiritual estaba sucediendo. Creo que Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él. Y ahí en su presencia, ahí tomados de su mano, vamos a poder ver la mano del Señor obrando a favor de nuestras vidas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy.
Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que podamos decidir en nuestro corazón acercarnos a Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de un tiempo de ayuno. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que se apartó para estar a solas con Dios, para tener no oraciones rápidas, no oraciones de emergencia, no oraciones de mantenimiento, sino comunión con Dios? Una relación donde usted toma la palabra, usted ora al Señor, usted se asincera con Dios y usted es capaz de escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios. Fue en este tiempo de ayuno donde Dios se reveló a la vida de Daniel. Y como cristianos, estos hábitos espirituales deberían de marcar una diferencia en nuestras vidas. Por eso el desafío de hoy es a tomar la decisión de acercarnos más a Él. Y entonces vamos a poder ver cómo Dios comienza a revelar a nuestras vidas su perfecta voluntad. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.